están? Ay, Dios mío. Vamos de vuelta, dale, una segunda oportunidad. ¿Cómo están? Ahí me gustó un poco más. ¿Tienen ganas de que llueva? No, así no va a llover. Se tiene que poner ganas. ¿Tienen ganas de que llueva? Bueno, Leonardo de Benedictis entonces nos va a contar cuáles son las perspectivas climáticas para este año, para el año que viene y para los próximos. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Bueno, está animada, ¿eh? No estoy más animada que ustedes. Sí, tal cual. Debe haber estado en la sombra, me parece. Bien, bueno, la idea es justamente esto, ¿no? Hablar un poquitito de las perspectivas climáticas. No me conocen. Bueno, está bien, es lógico. Y más en estos 3 años que no hemos dado nada de lluvia, peor todavía. Bueno, la idea, me voy a poner mirando por este lado porque estamos todos acá, no hay nadie que le esté dando la espalda. Bueno, la idea es contar esto un poco la perspectiva. Voy a ir mostrando algunos mapas, vamos a ir mostrando un montón de cosas, pero primero y principal, la idea fundamental de esto es tratar de tomar conciencia de lo que es el pronóstico, ¿no? Porque pasa mucho de hacer un pronóstico y que después en la mitad de la situación me cambia, entonces empezamos con que sí, que no. Pero en realidad la idea de esto es tratar de empezar a pensar en que el clima, el pronóstico climático, tiene que ser una herramienta en la toma de decisiones. Con sus problemas, con sus virtudes, con sus falencias, tiene cosas muy positivas, tiene cosas muy negativas que todavía le falta lamentablemente por mejorar, o no sé si lamentablemente, pero que le queda todavía por mejorar, y cosas que en general favorecen muchísimo la planificación. Entonces, un poco la idea de la charla, más allá de los mapas que vamos a estar viendo, no sé si Brenda, ¿tenemos la presentación? Dale. Entonces, la idea es mostrarles un poco los mapas, pero también pensando un poco en dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Entonces, la idea de todo esto es, primero, preguntarnos dónde estamos, mejor ni hablamos de cómo estamos, porque cómo estamos muy mal. Entonces, en base a eso, empezar a pensar cómo salimos de esto, porque ahora, supongamos que ahora tenemos 40, 50, 60 milímetros. ¿Qué puede pasar? Perder un poco las pérdidas que ya venimos. Entonces la idea es empezar a pensar a futuro. ¿Qué voy a hacer en la próxima campaña? ¿Siembro, no siembro? ¿Cuáles son las situaciones que puedo llegar a tener de acá a futuro? Entonces lo primero que hacemos comúnmente es hablar con la gente y le preguntamos: ¿tenés algo de agua? ¿Sí? ¿Mediste? ¿Tenés algo de agua? ¿Algo de reserva? ¿Alguna napa que haya quedado por ahí? ¿Alguna gotita de agua? ¿Algún milímetro? No. Después de 3 años de sequía, la mayoría de los que están acá presentes no deben tener absolutamente nada. Entonces, la idea es decirle, bueno, entonces vamos a depender de pura y exclusivamente lo que llueva, ¿sí? Y eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque ya hemos vivido lo que pasa con las lluvias. Tenemos una lluvia acá en San Pedro, caen 60 milímetros, nos movemos hasta acá y acá no cayó absolutamente nada. O al revés, acá tenemos 40 milímetros, nos vamos, no sé, a Ramallo, no llovió absolutamente nada. Entonces, ese tipo de situaciones no nos podemos que quede al azar, ¿sí? Y sabemos que con la lluvia puede pasar eso, de tener una lluvia a muy poquitos kilómetros, a mí no me caiga nada y al otro sí. Entonces, la idea de esto es tratar de sacar variables al azar y tratar de jugar un poquito más con las cosas que sí tenemos cierta firmeza. Entonces, lo que vamos a ver acá son cosas que tenemos certeza y cosas que no tenemos certeza. Y lo tenemos que decir, nosotros como meteorólogos y muchos en este rubro, lo que hacemos es dar cosas por cierta. Y eso nunca lo son. Y ustedes lo saben bien, la realidad es muy diferente a lo que está pronosticado. ¿Por qué? Porque no se puede dar por cierto algo que todavía no ocurrió, ¿sí? En ningún ámbito, pero yo hablo solamente de meteorología. Entonces, lo primero que vamos a ver es este gráfico. Este gráfico lo deben conocer de memoria, porque lo deben haber visto 255.000 veces, y siempre está mostrando algunas cuestiones. Acá, para cada trimestre, febrero, marzo, abril es el primero, marzo, abril y mayo, abril, mayo y junio, y así hasta octubre, noviembre y diciembre, hay 3 barras de distintos colores para cada trimestre. Entonces, cada trimestre nos muestra en azul la probabilidad de la situación La Niña,
En verde la probabilidad de situación neutral y en rojo la probabilidad de situación de evento el niño. ¿Todos saben qué es el niño y la niña? ¿Hay alguien que tiene dudas? Explícalo por las dudas. ¿Lo explico? ¿Sí? El niño y la niña no es ni seca, ni lluvia, ni helada, ni no helada. El niño y la niña en realidad es un calentamiento o un enfriamiento en el Pacífico central, ¿sí? Es decir, el agua, la temperatura que tiene el agua en el medio del Pacífico determina si estamos en un año el niño o en un año la niña, o en un año neutral, ¿sí? No es que a mí me llueve, entonces acá hay niño y en tal lado hay niña porque no está lloviendo. No, el niño y la niña es un caso único en el mundo, ¿sí? Hay niño para todo el mundo. ¿Qué implica el niño para todo el mundo? Bueno, algunas zonas se ven beneficiadas con el niño y hay zonas que se ven perjudicadas con el niño. El caso más, más importante, si quieren, de diferencias es que el niño a nuestra zona nos genera lluvias y a Australia le genera sequías, por ejemplo. La niña hace al revés. A nosotros nos genera sequía, a la zona de Australia le genera situaciones de sequía. Entonces, pero es el mismo evento, es la niña o es el niño, para todos. Los impactos son diferentes. Entonces, este gráfico que está acá, lo que estaba mostrando es eso. ¿Qué probabilidad tenemos de tener la niña, neutral o niño para cada uno de los próximos trimestres? Y cuando vemos esta situación en particular, vemos que ahora la situación la niña casi ya no tiene probabilidad. Es decir, ¿se acuerdan? Seguramente lo han escuchado, que decíamos que durante el transcurso del mes de febrero íbamos a estar en una etapa de transición de niña a condiciones neutrales. Bueno, todo el mundo lo primero que me dijo fue, pero acá no llovió nada, acá la niña sigue vigente como nunca. Sí, está bien, no te llovió nada. ¿Por qué? Porque esa transición de calentamiento que está sufriendo el Pacífico todavía no generó la circulación necesaria para traer la lluvia acá. Entonces, muchas veces se confunden los conceptos, ¿sí? Entonces, la idea de esto es justamente eso. Decir, ¿estamos en niña hoy? No, no estamos en niña hoy. No llueve, ¿sí? No nos llueve a nadie lo que estamos acá, pero no estamos en niña. Hoy ya no estamos en niña. Y no porque yo lo diga o lo esté pronosticando. Esto lo determinó la superficie, la temperatura de la superficie de agua de mar. Ya no está en la temperatura que necesita estar para que sea niña. Y ya está en condiciones neutrales. Ahora, ¿qué tiene que pasar? Y bueno, tenemos que esperar que ese calentamiento que se está produciendo empiece a evaporar más humedad, que esa humedad empiece a circular en la atmósfera y que esa humedad empiece a ingresar primero por Brasil, después por Paraguay, que allá sí ya empezó a llover un poquito más. Después empieza a ingresar a nuestro país por Chaco, Formosa, Santiago del Estero y empieza a haber un aumento en las lluvias y después llegue a esta zona. Chaco y Formosa en estos días tuvo algunas lluvias más importantes, lo mismo que Santiago del Estero, quizás relacionada con esto, pero todavía es temprano, todavía va a seguir con bastante irregularidad. Pero ya está mostrando ese cambio. Lo que pasa es que para que llegue acá todavía tenemos que seguir esperando. Bueno, después vamos a ver cuánto tenemos que esperar. Y después, si seguimos mirando el gráfico y vemos desde junio, julio, agosto hasta octubre, noviembre, diciembre, vemos que la barra roja está más alta que el resto. Es decir, hay más probabilidad de que se dé un evento el niño que cualquiera de los otros dos eventos, neutral o niña. Pero, todavía no está determinado que vamos a ir a un año el niño en la campaña 23-24. Todavía no está determinado. Pero sí lo que podemos determinar es que no va a ser un año la niña. Y eso es muy importante, ¿sí? No tener un cuarto evento la niña es bastante significativo. Entonces, este gráfico, ¿se acuerdan que al principio dijimos que no hay cosas que podemos ser certeros y en cosas que todavía no sabemos? Bueno, no sabemos si va a ser un año neutral o si va a ser un año el niño la campaña 23-24. Por lo menos por ahora no lo podemos afirmar de manera contundente. Pero sí lo que podemos afirmar de manera contundente y tenemos bastante certeza es que no va a ser un año la niña. Y eso, después de 3 años que tuvimos, es bastante, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo si se puede recuperar o no se puede recuperar. Esto lo voy a pasar rápido porque tenemos calor. Y la idea es mostrarle rápidamente, fíjense que este es el promedio de lluvias y temperaturas a lo largo del otoño, ¿sí? Promedios, ¿sí? Esto es lo que llueve si tomamos desde el 91 hasta el 2020 y promediamos para cada una de las localidades los 30 años, nos da más o menos un mapa así para el periodo marzo, abril y mayo, que es el que vamos a afrontar. Lo mismo para las temperaturas, bueno, ahí se ve un poquito amarillo el mapa, pero bueno, está indicando valores promedio.
Esto sería el promedio de lluvias para el invierno, ¿sí? El invierno, ojo, no llueve demasiado, ya lo sabemos. Ese es el promedio de temperaturas medias. Después, si miramos la primavera, ¿sí? Fíjense, empieza a aumentar el nivel de lluvias desde el noreste hasta el sudoeste. Y después, el mapa de la izquierda de la pantalla muestra lo que sería el promedio de lluvias durante el periodo del verano, contemplando diciembre, enero y febrero. Pero eso es un promedio, solamente un promedio. No quiere decir que es lo que llueve habitualmente, es un promedio. Entonces, me parece mucho más interesante mirar un poquito esto. ¿Qué es lo que pasa con la lluvia en los años La Niña y qué pasa con la lluvia en los años El Niño? Entonces, en vez de mirar cantidad de agua, miramos anomalías. ¿Para qué? Es decir, nosotros de ese promedio, en un año La Niña, puede llover por abajo o por arriba, ¿sí? Dependiendo de la zona. Entonces, lo primero que vemos es que en los años La Niña, los colores amarillos o marrones, comúnmente llueve menos de lo normal. Ya lo sabe la mayoría, ¿no? Hay zonas que no, pero la mayoría sí. Y en los años El Niño, en otoño, tampoco llueve gran cosa, ¿sí? Hay años en particular que sí, pero la mayoría no. Entonces fíjense que tenemos todo, incluso esta zona, en el otoño, incluso con años El Niño, no llueve por arriba de lo normal, ¿sí? Fíjense si pasamos a el invierno. En el invierno sí se empieza a diferenciar un poco, sin grandes lluvias, porque es el periodo que menos llueve, pero tenemos en el tema de La Niña, lluvias por debajo de lo normal, y en los años Niño, en colores verdes, lluvias por arriba de lo normal. Esto ya lo saben la mayoría. En primavera se acentúa un poco más, colores amarillos y colores verdes, y en verano mucho más, se empieza a acentuar. Fundamentalmente en las zonas del litoral norte de Buenos Aires, ahí se ve un verde muy clarito que no se nota demasiado, pero todo el norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, el este de Córdoba, tiene lluvias por arriba de los valores normales en los años El Niño. Bien, esto la mayoría ya lo sabe, pero si por ejemplo acá tenemos a alguien de La Pampa, ¿hay alguien de La Pampa? ¿O de San Luis? No, estamos. Nadie viajó tanto. Bueno, si hay alguien de La Pampa o de San Luis, va a decir que este no fue un mal año. Fue un año bastante bueno, ¿sí? Ha llovido bastante. Entonces uno le puede decir, bueno, pero fue un año La Niña. No, acá no fue tan niña. Sí, fue La Niña. Lo que pasa es que a San Luis lo benefician los años La Niña. Le genera que el ingreso de humedad pase justamente por ahí. Lo mismo que La Pampa, sudoeste de Buenos Aires y hasta ahí. Después el resto, ya lo sabemos, porque somos todos del resto de la zona, estamos mucho más complicados. Entonces, todo esto es estadística, ¿sí? Entonces, la idea es empezar a ver ahora, bueno, qué es lo que va a pasar, que creo que es lo que quieren saber, ¿no? La mayoría de cuándo va a llover, me quieren preguntar. Bueno, pero tenía que hacer una introducción para poder encauzarnos en esto. Entonces, uno de los últimos gráficos, acá se ve que hay un montón, parece un electrocardiograma, ¿sí? Que lo que muestra es calentamientos y enfriamientos desde 1950 hasta la fecha, ¿sí? Calentamiento y enfriamiento ¿de qué? Del Pacífico. Entonces todos los picos que vamos para arriba son años Niño, todos los picos para abajo son años Niña. Y fíjense esta particularidad, en el 73-74, 74-75 y 75-76, 3 años consecutivos La Niña, ¿sí? Después tuvimos 98-99, 99-2000, 2000-2001, 3 años La Niña y ahora 3 años La Niña, ¿sí? Son las únicas 3 veces que se dieron en la historia 3 eventos consecutivos de La Niña. Entonces, esto que ha pasado, yo no me voy a meter en nada que sea económico, ni político, ni nada, pero fíjense qué año representativo, ¿no? 75-76 fue el tercer año La Niña, 2000-2001 fue el tercer año La Niña y ahora 22-23 fue el tercer año La Niña. Saquen sus conclusiones, yo no voy a hablar absolutamente nada que no sea de meteorología. Entonces, esto se lo muestro porque la pregunta o la gran pregunta es, bueno, después de que hubo 3 años La Niña, ¿tuvimos algo que se repitiera? Y en uno de los 3 eventos tuvimos, posterior a eso, un año de un niño débil y en el otro tuvimos un año neutral. Con lo cual, nadie nos garantiza que siempre que después de que se den 3 años La Niña vamos a vivir un niño o vamos a vivir un neutral, ¿sí? Porque pasó las dos cosas en los 2 casos que pasó. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo salimos de acá? Entonces vamos a empezar a mirar un poco los pronósticos regionales. Como yo no sabía quiénes iban a estar acá y de qué lugares iban a venir, los mapas son un poquito amplios, ¿sí? Y vamos a mostrar un poco toda la región, porque me ha pasado venir acá a Escuadra y hay gente que viene de Chaco, que viene de Córdoba, que viene de La Pampa y que viene de San Nicolás o de la zona. Entonces, la idea es mostrarles un poco todo el panorama, mirando justamente
tres de los factores que me parece que son los más importantes o que nos pueden llegar a generar alguna idea de cómo puede estar la situación y de si nos sirve o no nos sirve la situación que tenemos por delante. Comúnmente no mostramos este tipo de mapas, sino mostramos anomalías, pero en esta situación en particular me parece mucho más importante mostrar acumulados de lluvia, que es el primero de los mapas, el segundo habla de condiciones de heladas y el tercero habla de días de calor. Entonces, en el primero de los mapas que estamos viendo, lo que está mostrando es el acumulado de lluvia esperado a lo largo del mes de marzo, ¿sí? ¿Qué es ese mapa en particular? Ese mapa en particular lo que está mostrando es un promedio de modelos meteorológicos, porque la primera pregunta que podemos hacer es, bueno, a ver, Leo, tenemos un montón de modelos, yo conozco tal aplicación, tal página, me meto en tal otra y veo este pronóstico y aquel es diferente, bueno, ¿a cuál le creo? Entonces nosotros tenemos ya por costumbre decirle, no le crean a ninguno dice la verdad, ¿sí? No hay uno que sea perfecto y que siempre haga un pronóstico certero, y tampoco hay ninguno que sea malo, ¿sí? Ningún pronóstico de los que van a ver por ahí dando vueltas es malo, ¿sí? Me refiero a los pronósticos oficiales, pues los otros no sé, pero digo, los pronósticos que están dando vueltas de modelos meteorológicos, ninguno es malo. Entonces imagínense que agarran, por ejemplo, el europeo, ¿sí? Vienen y me dicen, no, porque el europeo no funciona. Imagínense la comunidad europea, ¿sí? Estamos hablando de todos los países de Europa, invirtiendo plata en modelo meteorológico para que ustedes lo tengan de forma gratuita en una pantalla, que sea malo. ¿Se imaginan? Eso es inconcebible. Es como que ustedes le digan, no, siembro todo mal a propósito. No van a hacer eso. No van a invertir para hacer las cosas mal. Entonces, lo que están haciendo es tratar de poner modelos de excelencia. El europeo, el alemán, el francés, el inglés, el de Estados Unidos, el de Canadá. No estamos hablando de un amigo de cerca de mi casa que inventó un modelo. Estamos hablando de entidades, de países, de comunidades que lo que están haciendo es invertir con un grupo de gente que se especializa en eso. Entonces, los modelos que tenemos hoy en día los tenemos que valorar muchísimo. Con todos sus errores, pero los tenemos que valorar muchísimo. Hace 10 años o 20, pregúntenle a sus padres, a sus abuelos, qué pronóstico podían ver y con qué accesibilidad lo tenían. No había nada, hacían magia, realmente magia para hacer un pronóstico de 3, 4, 5 meses. Y hoy pulsamos www no sé qué, mapa a 20 meses. El pronóstico de no sé qué, esas cosas, usémosla. Así como hoy en día tenemos miles de aplicaciones que son cada vez más precisas en cualquier ámbito, nosotros tenemos esto. Quizás no es tan preciso, pero nos sirve para empezar a ajustar clavijas. Entonces estos tres mapas lo que nos van a estar mostrando es un promedio de modelos meteorológicos indicando lo que esperan cada uno de esos modelos promediados. ¿Para qué promediados? Y para tratar de no hacerle caso a ninguno por igual, sino, hacerle casos a todos por igual y no prevalecer por ninguno, porque son todos buenos. Entonces tratamos de hacer un promedio general. Tratamos de mirar acumulado de lluvia a lo largo del mes de marzo, cantidad de días con heladas y cantidad de días con temperaturas elevadas. Entonces cuando miramos el primero de los gráficos vemos zonas con colores amarillos. ¿Hay alguien que no sea del norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe y Entre Ríos? ¿Son todos de ahí? 9 de julio. 9 de julio, bueno, bien. Necochea, perfecto. Balcarce. Bueno, entonces tenemos un poquito más repartido, genial. Pues si no me focalizaba en una zona y listo. Pero entonces tenemos algo más repartido, tampoco tan amplio. Yo los mapas los hice más amplios, pero bueno, lo que estamos viendo es justamente esa transición, esa famosa transición de condición la línea a condición neutral. ¿Cómo la ves de acá? Si lo que estábamos hablando era del Pacífico. Bueno, fíjense que en la parte norte de nuestro país, parte de Paraguay, parte de Bolivia, empiezan a aparecer colores rojos. Esos colores rojos están indicando precipitaciones por arriba de los 150 milímetros, 170 milímetros, dependiendo de la zona. Que empiece a llover allá, en esa zona en particular, ese caudal, ¿sí? Es muy importante. ¿Por qué? Porque que esté húmedo Paraguay, Formosa, Misiones, sur de Brasil, es nuestra fuente principal de humedad para nosotros, para toda la zona central, toda la región del litoral norte de Buenos Aires. ¿Sí? ¿Por qué? No tanto para Necochea, pero sí para toda la zona central. ¿Por qué? Porque en esta época del año, ya ahora se está empezando a terminar eso, pero en esta época del año todavía prevalece mucho el viento norte. Y cuando tenemos viento norte, en este tipo de situaciones, cuando todavía está seco allá, pasa que sube la temperatura, no aumenta la humedad y tenemos olas de calor interminables. ¿Sí? Tenemos mucha cantidad de días con temperaturas elevadas. ¿Por qué? Porque no aumenta la humedad. Si nosotros tenemos aumento de la humedad
y aumenta la temperatura, se empieza a generar inestabilidad. Pero como en el norte estaba seco hasta ahora, ese viento norte era viento caliente y seco, no generaba inestabilidad. Y la única inestabilidad que generaba era como la estuvimos viviendo, un foco de lluvia por acá, un foco de lluvia por allá, uno que todos deben estar en los chats de lluvia o grupos de WhatsApp donde se pasan la lluvia, y uno saltaba y decía, 60 clavé, todos lo puteaban, porque el resto no había recibido absolutamente nada. Bueno, ese tipo de situaciones son típicas en este tipo de años. ¿Por qué? Porque no hay humedad, y la humedad que hay está muy mal repartida. Entonces tenemos esos focos de precipitación. Otro de los problemas graves que tenemos en este tipo de años es el mapa del medio, que ya lo sufrimos, y muchos de ustedes deben haberlo sufrido, que fue lo de febrero. Que en realidad era un evento no tan esperado. Si bien es cierto que con la Niña las heladas tempranas y las heladas tardías tienen mayor probabilidad de ocurrencia que cualquier otro tipo de evento, tuvimos un evento de helada el 18 de febrero, ¿sí? Por ahí los que están más al este no la sufrieron, los que están más al oeste sí la sufrieron. Desde el centro oeste de la provincia de Buenos Aires, pasando por La Pampa, Córdoba, la sufrieron la mayoría. Para el este, medio que zafaron. Pero igualmente, ese tipo de situaciones son propias de un año en los cuales está seco. ¿Por qué? Porque la humedad es un gran regulador de la temperatura. Entonces es muy difícil tener cambios de temperatura en un año húmedo. Cuando tenemos un año seco, cambia mucho la temperatura. Entonces, en estos tres gráficos, lo que vamos a ver es justamente que esa transición de la cual estábamos hablando también se plasma en el gráfico de heladas. Tuvimos una helada en febrero y es poco probable tener una helada en marzo, ¿sí? Entonces, eso lo que nos está indicando es, fíjense lo fuerte del evento La Niña, que estábamos en febrero con La Niña y nos generó una helada, ¿sí? No aflojó durante el mes de febrero, y recién ahora que estamos en condiciones neutrales, lo que no afloja es el calor, ¿sí? Entonces, ese tipo de situaciones son típicas de estos momentos de transición. ¿Es probable tener una helada ahora en el mes de marzo? Es mucho menos probable. Nunca estamos exentos y nunca podemos afirmar que sí digamos, decir con certeza que sí o que no. Pero sí nosotros jugamos mucho con el tema del riesgo. Si es muy riesgoso o es poco riesgoso un evento u otro. Entonces, ¿es muy riesgoso una helada ahora en marzo? Y no, es menos probable que la que teníamos en febrero, cosa que en realidad no debería pasar. Pero bueno, sucedió y probablemente no lo tengamos durante el mes de marzo. Y fíjense que en el último de los mapas, que es la cantidad de días con temperaturas elevadas, hablamos de temperaturas elevadas cuando la temperatura está superior a los 34 grados, y ahí vemos que todavía quedan durante el mes de marzo días con temperaturas por encima de los 34 grados. Bien, dicho esto, ¿se entienden los tres mapas? ¿Sí? ¿Están claros? Bueno, ahora vamos a ver todos los meses que tenemos por delante, ¿sí? Siempre mirando lo mismo. Lo vamos a hacer más rápido porque si no se me van a deshidratar todo. Bien, vamos a pasar a abril. Cuando vamos a abril empezamos a ver una situación casi, les diría, normal. No quiero decir la palabra normal, es promedio, vamos a llamarla de esa manera. Si miramos este mapa y tratamos de ver estadísticamente cuánto llueve en cada uno de esos puntos que están en el mapa, es más o menos eso. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo es que el efecto de pasar un evento neutral, ahí lo vamos a empezar a ver. Recién a partir de abril vamos a empezar a notar que estamos en una fase neutral nosotros en la zona central, ¿sí? Estamos hablando de acumulados de 50, 60, 70 milímetros, a medida que nos vamos hacia el norte un poquito más, 80, 90, los amarillos son por arriba de 90 milímetros, ¿sí? Y nosotros quedamos, en la zona esta que estamos acá, queda en el orden de los 60, 70 milímetros, que no está tan alejado de los niveles medios. Ojalá hubiese llegado antes, ¿no? Empezar a normalizarse un poquito antes, pero bueno, es lo que tenemos. Y fíjense el mapa del medio, acá no se ve, hay un pequeño grisecito sobre la provincia de Córdoba, norte de La Pampa y noroeste de Buenos Aires, que tiene todavía la chance de alguna helada durante el mes de abril. Baja probabilidad, pero fíjense, tuvimos heladas en febrero y en abril hay probabilidad de heladas, pero bastante acotadas, con lo cual nos está diciendo que ese efecto de pasar a una condición neutral nos reduce muchísimo la probabilidad. Probablemente tengamos en la zona centro del país alguna helada en abril, ¿sí? Las más fuertes van a llegar en mayo, pero alguna helada se puede dar en el mes de abril sobre el centro del país, fundamentalmente, no tanto hacia el este, pero sí sobre la zona central. Y ya lo que desaparecen son los días de calor intenso. Pasemos ahora a mirar el mes de mayo, un mes que también dentro de los promedios, totalmente las lluvias dentro de los niveles medios, y ahora vamos a hablar de justamente de abril y mayo, y fíjense el mapa del medio, ya ahí sí tenemos heladas.
Acá se empieza a ver a partir de los 3 días con heladas. Fíjense que hay un gris que cubre casi toda la provincia de Córdoba, sur de Santa Fe y Entre Ríos junto con el sur de la provincia de Buenos Aires. Ahí ya se ven heladas en el mes de mayo. Acá es muy clarito y no se llega a ver bien, pero ya está ahí presente el tema de las heladas. Y ya no hay más días de calor durante el mes de mayo. Cuando pasamos al mes de junio, el mes de junio también es un mes en los cuales no podemos pretender demasiadas lluvias, ¿sí? Tenemos que ser conscientes también de dónde estamos. Si hay algún cordobés acá, no sé, Jesús María, y dice, no, porque yo en junio espero tener 45 milímetros, y te estás jugando una moneda bastante complicada, porque 45 milímetros no llovió nunca en junio o en julio o en agosto en el norte de la provincia de Córdoba. Entonces, ese tipo de situaciones tampoco son esperables en una situación neutral, ni en un niño ni en una niña. Entonces, también tenemos que ser conscientes de cuánto nos llueve a nosotros en junio, en julio y en agosto para poder planificar, aunque sea sabiéndolo estadísticamente, más allá del pronóstico, ¿sí? Estadísticamente en junio llueve poco, después vamos a hablar de eso en particular. Tenemos heladas generalizadas para toda la zona central y sin días de temperaturas elevadas. Si paso al mes de julio, cuando vamos al mes de julio, vemos también un mapa típico, ¿sí? Córdoba no llueve nada, La Pampa no llueve casi nada, el oeste de Buenos Aires no llueve mucho y hacia el este empiezan a aumentar un poco las precipitaciones. ¿Pero en qué orden? 20, 30, 40 milímetros, ¿sí? En ese orden, más muy difícil. ¿Sí? Entonces, ese tipo de situaciones son típicas de un mes de julio en una situación neutral. El mapa del medio, obviamente, que está hablando de una buena recurrencia de heladas. Si me preguntan si va a ser un junio, un julio y un agosto más riguroso que el del año pasado, no debería ser un invierno menos riguroso, aunque con heladas, obviamente las vamos a tener. Ahora, eso no significa que vamos a tener todo un invierno caluroso, no. Que sea menos riguroso no significa que no vamos a llegar a tener eventos de heladas. Las vamos a tener, van a ser bastantes, pero en comparación, por ejemplo, con las del año pasado, que fueron muchísimas, bueno, debería ser menor. Y el último mapa no decimos nada porque no hay días de calor. Pasamos al mes de agosto, lo mismo, un mapa sin lluvias para toda la zona central, acumulados medianamente cercanos a los promedios, en la zona del litoral, parte de la provincia de Buenos Aires, con presencia de heladas prácticamente en toda la zona central del país, parte de Santiago del Estero, norte de Santa Fe, el núcleo más importante obviamente sobre el centro y sur de Buenos Aires y sin días de calor. Condiciones totalmente lógicas de que puedan no llegar a ocurrir, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos en agosto hay heladas, los volúmenes de lluvia no son demasiado significativos y no hay ningún potenciador, ¿sí?, que genere mayor cantidad de lluvias ni menor cantidad de lluvias. Si estamos en una condición neutral, no ayuda ni frena el ingreso de humedad, es decir, se mantiene medianamente dentro del rango, lo que llamamos normal. Más que normal debería ser promedio, porque lo normal es medio... Lo normal nunca ocurre, ¿sí? Por eso no es tan normal que digamos. Bien, pasemos ahora al mes de septiembre. Y cuando vamos al mes de septiembre, empezamos a ver y empecemos a pensar en el primero de los gráficos. ¿Se acuerdan del primero de los gráficos, el de las barritas, el que ya conocen? Bueno, ese gráfico nos decía que con un 60% de probabilidad podríamos entrar en un año del Niño, ¿sí? Mirando esto, el gráfico, sobre todo el de lluvias, con este planteo, la verdad que no parece que fuese un año del Niño. ¿Por qué? Porque si fuese un año del Niño, ya zonas de Paraguay, zonas de Brasil y zonas del noreste argentino deberían estar por encima de los 120, 130 milímetros. En un año del Niño, en los primeros los mapas que veíamos de la estadística, se potencia muchísimo la lluvia en la zona del litoral. Bueno, acá no se ve tan potenciado. Y sobre la zona central, fíjense que todavía no tenemos un gran caudal de agua, con lo cual es más una continuidad del invierno que un principio de la primavera. Con lo cual, este mapa nos reconfirma que en realidad eso de que vamos a pasar a una primavera el Niño no está tan claro, ¿sí? Seguramente no sea niña, pero pasar un niño todavía no está tan claro. Ojalá, porque es lo que necesitamos para empezar a recuperar un poco, pero todavía no está tan claro. ¿Y qué pasa con las heladas? Se reducen en el área, todavía queda, fíjense que se ve muy clarito, pero La Pampa y parte de Buenos Aires todavía tiene presencia de heladas en septiembre, incluso hasta el sur de Córdoba, aunque la mayor cantidad de días con heladas obviamente se va a dar en el sur de Buenos Aires, que es totalmente normal. Y todavía sin días de temperaturas elevadas en pleno mes de septiembre. Y voy a mostrar los últimos 2 meses, vamos a ir al mes de octubre, y cuando vemos el mes de octubre, acá recién empezamos a ver una situación mucho más acomodada, llamémosle. ¿Por qué?
¿Ven Corrientes, Misiones, Paraguay, Brasil en rojo? Bueno, eso está hablando 150, 200, 250 milímetros. ¿Y qué pasa sobre el NOA? Sobre el NOA hay poca actividad de lluvia. Estamos hablando de 60, 70, algunos casos 90. Eso lo que nos está indicando es que la corriente de la Niña no está presente. ¿Por qué? Con la Niña se potencia el ingreso de humedad sobre el oeste y merma el ingreso de humedad sobre el este. En este mapa está justamente al revés, que es un caso más típico del Niño o de un neutro cálido, llámenle si quieren, en donde toda la zona del litoral empieza a tener un mayor volumen de agua. Ya en el tema de las heladas empieza a quedar al margen, solamente queda algún evento sobre el sur de la provincia de Buenos Aires y parte de La Pampa, que ahí casi ni se ve, pero bueno, hay un grisecito. Y en cuanto a las altas temperaturas, todavía en octubre no aparecen días calurosos, puede haber alguno bastante aislado, pero no tan significativo, solamente en la parte norte. Y por último, voy al mes de noviembre. Y este mapa sí es bastante importante, este mapa sí es un poco más alentador, no pensando en el trigo, no pensando en la fina, pero sí pensando un poco en la próxima campaña gruesa. ¿Por qué digo esto? Porque una de las grandes cuestiones que nosotros tenemos es cómo salimos de esto y cómo vamos a quedar parados después pensando en el próximo 23-24 de la gruesa. Y esto es bastante importante, ¿por qué? Porque esto que estamos viendo acá nos está mostrando un volumen de agua bastante más significativo que todo lo que tuvimos en estos últimos 3 años. En estos últimos 3 años nunca hemos tenido una primavera de grandes lluvias. Hemos siempre tenido primaveras de lluvias más bien escasas, el otoño ha sido igual. Entonces ese tipo de situaciones que en noviembre se empiezan a notar es algo alentador. Ahora, ojo, estamos en marzo, principios de marzo. Este pronóstico de noviembre tiene gran incertidumbre, ¿sí? No estamos seguros que va a ser así, pero es un indicador. Por lo menos no nos está diciendo que va a llover muy poquito, nos está diciendo que va a llover relativamente bien, ¿sí? O por lo menos mejores condiciones que estos últimos noviembre que hemos tenido. Y eso es muy importante. Más allá que seguramente no va a ser así, ¿sí? Si ustedes sacan una foto a esto, esperan a que llegue noviembre y después lo comparan, no va a ser así. Pero nos da una buena idea, ¿sí? Tampoco va a ser un mapa como el del noviembre del año pasado, ¿sí? Entonces, lo que nos está diciendo esto es que la tendencia va hacia una primavera mejor parada que la última primavera, que nos pone de frente un verano con mejores condiciones que el último verano, ¿sí? Y después podemos seguir mirando para adelante, pero ya sería demasiado, que podría llegar a ser incluso un otoño mejor de este último otoño. Entonces, este tipo de cuestiones son las que yo insisto mucho en el tema de empezar a usar el pronóstico como una herramienta de trabajo, pero no analizando exactamente cuántos milímetros van a caer, porque eso lamentablemente no se lo vamos a poder decir. Ojalá, no sé, nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos puedan tener la certeza de poder decirles: hoy en el mes de marzo, en octubre van a caer para tu zona 78 milímetros, para tu zona 94 y para tu zona 125, ojalá, pero hoy en día no lo podemos hacer. Entonces nos tenemos que acotar a este tipo de cosas. La idea del concepto, ¿es un concepto de un año seco la campaña 23-24? No, arranca muy seca, comienza muy seca, pero después empieza a acomodar. Entonces acá la clave pensando en la campaña fina. Y esto me parece que es lo importante. Yo les voy a mostrar un mapa más y voy a terminar. Voy re bien de tiempo, así que vamos tranquilos. Entonces, un mapa más en lo cual lo que voy a tratar de hacer es que este mapa sirva para pensar, simplemente para pensar. ¿Por qué? Porque yo lo que les voy a mostrar acá, el último mapa, es un promedio de lo que se espera que llueva, ¿sí? Según los diferentes modelos, desde el 1 de junio al 30 de noviembre, ¿sí? Es un estimado. ¿Cuánto necesito? Vamos a suponer que van a hacer trigo. ¿Van a hacer trigo? ¿Sí? Lo dice reconfiado. ¿Cuánta agua? Claro, bueno, va a buscar una revancha. ¿Cuánta agua necesitas para que se haga el trigo? 200 milímetros para arrancar. ¿Y para completarlo? Otro 200. Unos 400 en toda la campaña. Entonces, más o menos, ¿sí? Algunos más arriesgados, así 350, 400, los más conservadores 450 estoy hecho. Bueno, entonces lo que vamos a tratar de ver acá es, durante el periodo junio-noviembre, que en realidad lo tendría que haber cortado en octubre, pero bueno, vamos a ser un poco más laxo, vamos a llegar a noviembre. Llego a tener
400 milímetros? Si donde estoy parado la respuesta es no, ¿de dónde voy a sacar eso que me falte? Comúnmente en cualquier tipo de año, que no sean estos 3 que tuvimos, lo sacamos de lo que tenemos en el suelo, ¿sí? Si tenemos, depende de dónde estemos, algunos tienen reserva, otros tienen napa, otros tienen tosca, depende de dónde estén parados, pero si tenemos reserva, si tenemos napa, en una zona en donde tengo 250 acumulados, ¿qué me dicen? El trigo se hace solo si tenés algo abajo. Entonces, si tenés algo abajo, y yo acá te muestro 100 milímetros y vos tenés 300 en la reserva, sí, mandate a hacer trigo tranquilo. ¿Por qué? Porque tenés 300 milímetros, ¿qué te importa cuánto va a llover? Ya el trigo se te hace. Ahora, si yo acá te muestro 250 o 300 milímetros y vos no tenés nada, ojo, porque vas a depender pura y exclusivamente de lo que caiga, ¿sí? Entonces ahí es donde empieza a jugar fuerte el pronóstico. Cuando nos sobra el agua, el pronóstico es una cosa menor. Cuando nos falta el agua, tenemos que empezar a medir, ¿sí? Y ver qué es lo que tenemos. Entonces, el último de los gráficos, el último de los mapas, les muestro esto, ¿sí? Lo dejé ahí bien presentadito, lluvia acumulada entre junio y noviembre 2023, me faltó poner para ser bien claro. Sí, sí. Bueno, el año pasado pasó algo similar a lo que vos estás planteando ahora con la fina, pero como había una expectativa de que había un crecimiento de lluvia a partir de agosto, encaramos la fina. Bien. Y después no pasó. No pasó nada. Perfecto. Una helada tuvimos, septiembre. Sí, octubre. La helada de septiembre, la helada de octubre, tuvimos helada de Eso nos mató. ¿Qué pasa en los años La Niña? ¿Es probable o es poco probable tener heladas tardías? Es muy probable. Es muy probable tener heladas tardías en un año La Niña. Entonces, ese tipo de cosas las tenemos que tener en cuenta. Y saber que estamos tomando un riesgo. A ver, decirles, yo acá parado, a ustedes, tienen que tomar riesgo. Se me van a reír, de acá hasta pasado mañana va a cerrar el cuadro, se van a seguir riendo. Todos los años están arriesgando ustedes. Entonces, eso sería una falta de respeto decirles tienen que arriesgarse, no sé qué o no sé cuánto. Ahora, yo les digo, ojo, porque si van a hacer y van a encarar la fina el año pasado, es probable que tengan heladas tardías, ¿sí? Entonces, volviendo a lo que decías, cuando nosotros tenemos la expectativa que mejore, le estamos haciendo pura y exclusivamente caso al pronóstico, ¿sí? Eso tiene ciertos riesgos, obviamente. ¿Por qué? Porque si pasa lo que pasó el año pasado, que esperábamos tener algo de lluvias en agosto y no llovió nada, ¿sí? Todos los que están en esta zona no le llovió prácticamente nada en agosto, incluso no le llovió nada en septiembre, nada de nada, con lo cual ni siquiera teníamos esa promesa de primavera en pleno septiembre. Llovina, entonces, la llovina tuvimos. sí, la llovina, esos días de niebla que se generaba y nada más. Entonces, ese tipo de cosas es muy importante. ¿Por qué? Porque podemos tener una expectativa de 400 milímetros, ¿sí? Si nosotros miramos, acá lo hice que el amarillo sea justamente 350, ¿sí? Es decir, para estar bien al límite. Todo lo que estamos, ya el rojo estamos hablando de 650. Acá no se nota bien la escala, ¿cómo se dice? El degradé de colores, ¿sí? Pero tenemos estos 350 que abarcan toda la franja del oeste de Santa Fe, el este de Córdoba, el oeste de Buenos Aires. De ahí hacia el este va aumentando, es decir, todo lo que estamos más hacia el este va siendo mejor la perspectiva. Pero recuerden los mapas que yo les mostré, todos los mapas diferenciados mes a mes, ¿sí? Si recuerdan, el único que mostraba un buen caudal era el de noviembre, ¿sí? Que mostraba alrededor de 90 milímetros. Con lo cual, si yo necesito que para el trigo tengamos hasta octubre por lo menos unos 300 milímetros, recuerden que hay 90 que eran de noviembre, ¿sí? Por eso digo que fui un poco más laxo y llegué hasta noviembre. Pero bueno, para que tengan en cuenta eso, si yo no tengo nada de reservas, ¿sí? Vamos a buscar la revancha ahora con la fina y todo, es un año que pinta un poco mejor, que no sea La Niña, entonces ya con condiciones neutrales por lo menos estamos un escaloncito por arriba, pero ojo, porque estamos saliendo con el tanque totalmente vacío. Entonces, ojo, vamos a ver, y por eso lo arranqué en junio y no en mayo ni en abril. ¿Por qué? Porque lo que pasa en abril y mayo van a ser 2 meses muy importantes para saber cómo vamos a salir parados. Si nosotros en abril y en mayo sumamos 200 milímetros, dijiste, listo, ahí salimos y la salimos así hasta canchereando un poco más. ¿Por qué? Y porque después más o menos vamos a andar, algo más vamos a tener, algo de agua útil me va a quedar. Ahora, si en abril y mayo tengo 60 milímetros en total en los 2 meses, yo voy a salir el 1 de junio con el tanque totalmente vacío. ¿Hasta dónde voy a aguantar? ¿Dónde está la próxima estación de servicio para volver a cargar algo? Entonces,
ese tema, sabiendo que voy a afrontar junio, julio y agosto, que son 3 meses que llueve nada o muy poco, no puedo salir a pelear una fina después de 3 años como lo que tuvimos con el tanque vacío. Entonces, eso era simplemente para que pensemos un poco en cómo estamos parados para poder afrontar. ¿Este pronóstico va a ser así tal cual? No, ya lo dijimos, esto es un promedio de modelo que está promediando la precipitación de 6 meses, desde junio hasta noviembre. No va a ser así, pero nos da una idea. Si nos va a sobrar agua, vamos a suponer que en Misiones se hace trigo, ¿sí? Miramos ahí Misiones y bueno, sí, 650 milímetros, ¿qué me importa? Tengo un montón de agua. Bueno, ahí no se hace trigo, pero no importa, lo que quiero decir es, el volumen de agua me está garantizando que voy a estar holgado. Si alguna lluvia erramos y no tenemos tanta agua en un momento, bueno, la vamos a ir recuperando. Entonces, dentro de todo, no va a estar tan mal. Ahora, si estoy en Córdoba, sin napa, sin reserva y con una perspectiva de 250 milímetros, ojo, no digo que no lo hagan, si lo quieren hacer, háganlo, pero sepan que están afrontando un periodo de tiempo en los cuales 3 meses no tenemos de agua, ¿sí? Entonces vamos a depender de lo que pase ahora, en lo que resta de marzo, lo que tengamos en abril y lo que se dé en mayo, para poder salir a sembrar trigo en 1 de junio, por poner una fecha cualquiera, ¿no? Pero a principios del mes de junio o fines del mes de mayo. Entonces, es muy importante lo que va a pasar en estos 3 meses. ¿Qué es lo que va a pasar en estos 3 meses? Lo vimos en cada uno de los mapas. Hay una cierta tendencia a mejorar el panorama, ¿sí? De a poquito, muy lentamente, de norte a sur, ¿sí? Y que recién en abril empecemos a ver algo más de actividad, todavía marzo no tanta, salvo por eventos erráticos, y que recién a partir de abril, empecemos a tener algo mejor. Recuerden que cuando estamos en este tipo de situaciones, para que mejore la situación de manera definitiva, tienen que pasar 3 cosas y comúnmente suelen ocurrir en este orden. Primero, empieza a aumentar la frecuencia de momentos de inestabilidad. Empezamos a ver que tenemos, meses anteriores que teníamos un momento de inestabilidad, 15 días, un momento de inestabilidad. Ninguno de los dos nos dejaba lluvia, pero era un momento de inestabilidad. En algún lado caía algo de agua. Bueno, eso cuando empieza a mejorar, de a poquito empieza a aumentar la frecuencia. Es decir, en vez de tener cada 15 días, lo tenemos cada 10, después cada 7, después cada 5. Ahora van a empezar a escuchar que, seguramente lo han escuchado, que cada 5 o 6 días hay algún pulsito de agua, hay alguna chance. Ahora, que no nos cae, seguro, pero que hay, ¿no? Y se enteran que al vecino le cayó o que más allá pasó. Entonces empieza a aumentar primero la frecuencia. Después empieza a ser un poquito más generalizado. Empezamos a tener, de a poco, ¿no? En ese progreso. Empieza a ser que cuando llueve, bueno, llueve un poco para todos, ¿sí? No mucho, pero un poco para todos. Y recién el tercer escalón de la mejoría en este tipo de situaciones es el volumen de agua. ¿Cuándo puede llegar a aumentar ese volumen de agua? Nos va a caer en invierno, que es el momento que menos agua tenemos. Entonces, eso es importante tener en cuenta. Es decir, ¿va a empezar a mejorar este panorama que tenemos? Sí, todo hace pensar que sí va a empezar a mejorar. Ahora, mañana vamos a estar ya con agua, vamos a tener reserva, vamos a tener napas arriba. No, le va a costar muchísimo. De los últimos 3 años es como si hubiésemos perdido uno entero de agua. Llovió casi en promedio, para promediar, 1/3 en el 2020, en el 2020, 1/3 en el 2021 y 1/3 en el 2022 de lo que debería llover, en promedio, ¿no? Hay zonas un poco más, un poco menos. Con lo cual, si hacemos la suma, de los 3 años perdimos uno entero. Entonces, recuperar eso hay 2 formas. La mejor sería de manera progresiva. Nosotros queremos que ya recuperarlo, pero si ya lo queremos recuperar, tienen que caer 500 milímetros en una semana. Nadie quiere eso. Entonces, pasar para el otro lado tampoco. Entonces, lo mejor que nos puede pasar es empezar a mejorar de manera progresiva. Lo más rápido posible para que pueda tener una buena fina, pero sin que me genere ningún trastorno con lo poco que hay de dureza y que tampoco me genere problemas para la siembra de la fina. Entonces, un poco la idea es eso, ir mejorando de a poquito, ir cambiando un poco este panorama y que después, recién después, empecemos a tener una mejora en el perfil del suelo. Una mejora en el perfil del suelo nos va a llevar casi un año, ¿sí? Salvo una catástrofe, que tampoco nadie la quiere. Y ni siquiera, porque cuando llueve mucho tampoco, con un suelo que está seco desde hace 3 años, no va a absorber nada, con lo cual va a escurrir todo, no vamos a aprovechar nada de esa lluvia. Con lo cual, nada que sea abrupto nos va a ser beneficioso.
Con lo cual, lo mejor que nos puede pasar es que sea algo progresivo. Ese algo progresivo primero va a empezar a mejorar la parte superficial y después la parte profunda del suelo. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a pensar. No podemos pensar en una recuperación rápida de las condiciones, que yo ya en septiembre voy a tener una reserva de 300 milímetros, porque va a ser muy difícil tener eso, ¿sí? Para encarar la próxima campaña. Pero sí, y como un mensaje un poco más positivo de todo esto, es que por fin, después de 3 años de evento La Niña de manera consecutiva, podemos decir que no se va a dar un cuarto año. Todavía no tenemos la certeza si va a ser un niño o un año neutral, pero sí tenemos la certeza de que pasar otro año La Niña es casi fuera de los pronósticos, ¿sí? Entonces, esa situación es poco probable y todo apunta a que si no se da La Niña, va a ser mejor. Mucho mejor o un poco mejor. Bueno, no sé, pero que va a ser mejor, va a ser mejor. Entonces, eso es un poco la idea de esto. Y ese poco mejor es una situación que nos puede favorecer a que en el progreso, en la línea, ¿sí? de ir mejorando esta situación, la podamos aprovechar. Porque insisto, si mañana caen 500 milímetros, nadie aprovecha nada, ¿sí? Sería todo negativo si mañana tenemos una situación así. Entonces, lo mejor es que sea lo antes posible, pero de manera progresiva. Bueno, eso obviamente que va a tardar un poco. Entonces, bueno, con esto era para contarles un poco las perspectivas. No sé si queda alguna duda, alguna consulta, algo que me haya salteado. Puteadas no, solamente dudas y consultas. Eso después lo hacemos en privado. Pero no, bueno, la idea era esto, un poco darles la idea, contarles que hoy en día está esta herramienta que la podemos utilizar, que el pronóstico es algo útil, que tiene un montón de errores. Vivo con eso, vivo sabiendo que un pronóstico va a tener asociado un error. Y después hay que dar la cara y decir, sí, no pasó lo que habíamos dicho. Y lo hacemos constantemente, y está el WhatsApp abierto, y lo charlamos, nos peleamos, pero sabemos que todos apuntamos a lo mismo. Pero sí, sigue siendo siempre una herramienta importante para la toma de decisiones. Saber dónde estamos parados y qué perspectiva hay. Sabiendo que no va a ser exacta, pero que nos da una buena idea de lo que puede llegar a pasar a futuro. Muchas gracias a todos y bueno, cualquier duda que tengan, muchas gracias. Gracias por aguantar el calor. Ahora se está calmando, que está ahora floja. Ahora corre un poquito de aire. Ahora sí. Bueno, muchas gracias.